una gran ciudad, no sabía que todo estaba por cambiar. Hola, ¿qué tal, peregrinos? Se cuentan un libro, como siempre es un gusto saludarlos. Bueno, hoy no tan en punto, pero en 7:32 de la noche, tiempo del centro de México, 8:32 tiempo del centro de Toronto, y les vamos a platicar hoy. Miren, primero que nada vamos a hablar de un libro que el título me parece encantador, es La Tierra de las Luciérnagas, que tiene que ver con el descubrimiento, con la naturaleza, con el proceso de crecer, con nuestro crecimiento como seres humanos y luego vamos a hablar sobre Naturology, que también es un texto que tiene que ver con la naturaleza, cómo nos hemos quedado encerrados en lugar de, por ejemplo, esto que estamos haciendo, en lugar de estarlo haciendo en persona, pero como siempre es un gusto saludarlos a todos y no se olviden dejarnos en comentarios y el escritor que vamos a tener, ya lo tuvimos a cuadro y pues es un gusto tenerlo. Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima ya en Toronto? Cuéntame un poquito y sobre todo, Clau, un tema del que no se habla, salir, no quedarse en casa. Ya ves, cuando tuvimos la pandemia, se nos vendía esta narrativa de quedarnos en casa con razón. En ese momento era con razón. Ahora ya muchas veces nos quedamos y el impacto que se sufre, pero Clau, cuéntanos un poquito cómo está el clima, cómo estás tú y como siempre es un gusto tenerte en Cuéntame En mi un libro. espacio, dime. Un gusto. Y sí, ¿eh? Y tenerle ese espacio porque recuerden que estoy aquí tomando el lugar de Elcita Sabando que no se ha podido conectar en estas semanas por las dificultades que ha tenido con la luz, pero bueno, ahí ya, ahora sí que te vamos a esperar hasta el año que entra Elcita porque tampoco en el que sigue estás, así que ahí nos vemos el año que entra y bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente contigo, Gonzalo, en este jueves de escritores, que comentábamos fuera del aire, que es el penúltimo programa de Jueves de Escritores del año. El siguiente jueves es el último. Así que, bueno, todavía están a tiempo de irse a todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo de esta temporada. Y el clima, Gonzalo, 1 grado centígrado aquí en Toronto, aquí en el paralelo 49, como diría Silvia. Y bueno, el día de hoy nos vamos a ir hasta Monterrey, lugar donde se encuentra nuestro invitado de esta noche. Él es el autor Gabriel Delgado Ruiz Velasco. Él tiene una maestría en ingeniería especializada en energía sustentable, es profesor de licenciatura e instructor de áreas silvestres y bueno, una de sus más grandes pasiones, que vamos a verlo con estos dos libros que tenemos el día de hoy aquí en Toronto, pues es el montañismo y la escritura. Y te damos la más cordial bienvenida, Gabriel. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Cuéntame un libro. ¿Qué tal estás? Hola Claudia y Gonzalo, un gusto estar aquí de regreso con ustedes. Y pues listo para platicar un poquito, retomar estas conversaciones acerca de la escritura y pues de todo lo que ya me presentaron, ¿verdad? Entonces muy agradecido también con ustedes y con el espacio que están creando y que están facilitando el día de hoy, ¿verdad? No, muy contentos de tenerte el día de hoy. Y bueno, a lo mejor para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver esa primera entrevista, que fue una entrevista relativamente corta, como comentábamos, ¿no? Unes tú estas dos pasiones, ¿no? El montañismo, la escritura. ¿Cómo empiezas? Ahora sí que, ¿qué fue primero, Gabriel? ¿El montañismo, la escritura? ¿Cómo fue? ¿Como la gallina el huevo o la El gallina? huevo de la ¿Cómo fue? gallina. Creo que primero llegó el montañismo, Claudia. Creo que, bueno, más que el montañismo, como las actividades al aire libre, yo empecé muy chico y digo, en gran influencia por mi abuelo, que es de quien hablo en el primer libro que escribí hace unos años, y también pues por familiares, ¿verdad? Principalmente algunos tíos que me invitaban luego a algunas caminatas o a días de campo, y ahí empiezan a hacer como mucho pues este amor, ¿verdad? Este amor y este gusto de pasar tiempo en la naturaleza, con seres queridos, con amistades también. Y creo que pues con el paso del tiempo, como todo, pues fue evolucionando, ¿verdad? Entonces, originalmente mi familia es de Aguascalientes, yo llego a Monterrey en el 94 y luego durante un periodo también vuelvo a vivir fuera, nos vamos a vivir a Estados Unidos, y cuando regreso creo que ahí es cuando ya me empiezo a involucrar mucho, bueno, no mucho, pero un poco con las actividades al aire libre y sobre todo en la montaña, porque yo vivía en Santa Catarina, que es un municipio aquí cerquita de Monterrey, de hecho pues, ya están pegados a un parte de la metrópolis,
Y en Santa Catarina hay un parque que justo hoy nos dio una noticia que lo acaban de reabrir porque lo cerraron hace unos meses por el huracán que devastó el parque por completo y justo hoy lo vuelven a abrir a los peatones. Entonces, pues es una buena noticia para quien nos gusta esto en Monterrey. Y está relativamente cerca de mi casa, entonces nuestras salidas de los vecinos, de los amigos, era irnos pues de vagos, ¿verdad? Realmente al parque y andar entre las piedras y entre las montañas y caminando y buscando animales y asoleándonos y bueno, de todo un poco. Y cuando llego a la universidad me inscribo en un curso de liderazgo que yo pensé que solo era como un curso existe un centro de cuerdas ahí en la universidad donde yo estudié y yo pensé que nada más era irnos a divertir y pasar un rato ahí, escalar y no, era un curso de capacitación que duró un año y medio en donde precisamente te iban enseñando técnicas de manejo de grupos y uso de cuerdas y bueno, un poquito como cuestiones más técnicas. Y creo que ahí es donde realmente me involucro más en este mundo. Me empiezo a rodear de gente que ya había hecho expediciones internacionales, que había hecho viajes importantes, digo, a otros lugares del mundo o de México. Mi maestra Ivette que tuve en ese momento, pues fue una gran influencia y un gran detonante para que yo hiciera muchas de las expediciones que he hecho, sobre todo en los últimos años. Entonces creo que la montaña llegó primero. La escritura siempre me ha gustado, pero realmente yo empecé a escribir más grande. Yo empecé a escribir eh, como a los 27 años, 28 años. Realmente ya empecé relativamente grande. Hay personas que escriben desde que son niños, ¿no? Desde un diario, una libreta. Y yo no tenía ese hábito hasta más grande. Escribí un poco en mis 20, pero luego ya más, como más constante en mis 20 altos. Y, y creo que una cosa empezó a unir la otra, ¿no? Como cada vez que iba a uno de estos viajes, escribía, tengo una libretita así chiquita que cargo en todos mis viajes y ahí escribía como algunos, pues reflexiones o como algunos momentos que quería inmortalizar al menos en papel y luego lo releía. Y alguna vez mi hermana le mostré algunos de esos escritos, mi hermana mayor, y me dijo, ¿sabes qué? Deberías de escribir un libro, está muy padre. Entonces de ahí nace esta idea de plasmar algunas de estas aventuras, algunos de estos relatos y pues inmortalizar, ¿verdad? Creo que es uno de mis objetivos principales, inmortalizar algunas de las personas que pues han trascendido en mi vida, ¿verdad? Y algunos de los lugares que no son desconocidos, todos los días hay gente caminando en estos lugares que yo relato, pero pues han sido muy especiales para mí, ¿verdad? Me han dado lecciones importantes. Gabriel, fíjate, una de las palabras que sobre todo se han puesto de moda en últimos tiempos es el metalenguaje, lo que va más allá de las palabras. Y el término luciérnaga siempre me ha parecido fascinante porque en realidad un pequeño insecto, si lo podemos llamar insecto, que brilla dentro de la oscuridad, dentro de la más profunda oscuridad, para quienes no han tenido la posibilidad, aquí afortunadamente en Campeche tenemos la posibilidad de tener luciérnagas, bueno, a veces por cuestiones de infraestructura no llega la luz a muchas zonas, en ocasiones porque uno sale, pero tenemos la fortuna de convivir y ver las luciérnagas y te das cuenta que ese pequeñito insecto puede tirar una luz tan potente que se puede ver incluso a la distancia. Yo creo que ese metalenguaje de utilizar una luciérnaga como una manera de encontrar una luz en medio de la oscuridad o algo que pueda reflejar en medio incluso de lo más profundo, de lo más tenebroso, me parece extraordinario. Yo te lo quiero, y te lo hago este rodeo, porque van a decir, este Gonzalo empieza con su kilométrica pregunta, pero para que tenga contexto, eh, me gustaría preguntarte, Gabriel, también sobre este libro, La Tierra de las Luciérnagas, que finalmente, como dices, son lecciones. Pero, ¿cuáles son esas lecciones o cuáles pueden ser esas lecciones en el siglo XX cuando aparentemente todo está dicho? Muchas veces uno va, voltea y mira al pasado y ve la ética de Nicomaco y tú dices, bueno, si una mente tan brillante como Aristóteles ya escribió, o si uno mira hacia abajo y ves a Fernando Sabater y su ética para Amador, pero ¿cuál es para Gabriel Velázquez, para Gabriel Ruiz Velasco, ya te estoy cambiando el nombre, Gabriel, ese, ese metalenguaje que hay detrás de la luciérnaga, detrás de ese elemento, ese significante de la luciérnaga? Y por otro lado, ¿cuál crees tú que es esa lección que te puede dejar o que uno puede aprender en este libro de la Tierra de las Luciérnagas?
Ay, son, bueno, dos preguntas ahí. Sabes que bueno, en el libro de las luciérnagas hablo de las luciérnagas precisamente porque el rancho de mi abuelo existe, que realmente creo que es un tipo de escarabajo, más que una luciérnaga, es el cocuyo, que es un tipo de escarabajo que es pues muy abundante en las zonas como céntricas de México que se pueden observar. Realmente parece un escarabajo pequeño, pero tiene el mismo efecto de una luciérnaga, ¿no? Tiene esta capacidad de producir bioluminiscencia por su cuenta. Entonces, durante la noche sobre los maizales era muy común ver estos insectos, ¿no? Sobre todo en noches de verano o noches de otoño, era muy común ver estos insectos. Yo lo uso como referencia porque el rancho, de hecho, el rancho de mi abuelo se llamaba Los Cocuyos. Sí, el rancho Los Cocuyos, precisamente haciendo alusión a la existencia o a que estos insectos existían ahí. De las lecciones que mencionas, Gonzalo, creo que son varios capítulos, ¿no? En el primer libro. Hablo de varios capítulos y curiosamente, de hecho, en ninguno de ellos hablo de las luciérnagas. Hasta el final y bueno, en una pequeña parte del inicio del libro, ¿verdad? Que no quiero ahondar mucho en la parte final porque creo que estaría arruinando el libro para quienes no lo han leído, ¿verdad? Sí, Pero creo que muchas de las lecciones que hablo del libro creo que son cuestiones muy sencillas, ¿no? Ahorita que mencionabas a todos estos filósofos, a todos estos pensadores históricos, ¿no? A final de cuentas, yo soy muy creyente de que hay sabiduría en todos lados, ¿sí? Que somos y debemos de permanecer estudiantes eternos de la vida. Sí, hay lecciones que a veces vienen de amigos, de extraños, incluso de gente en la calle que dices, oye, no te conozco, nunca he convivido contigo, y vienen y te cambian la vida en un día, ¿no? Que de hecho en el segundo libro, que creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de él, hablo justo de este tipo de eventos. Entonces, el usar la luciérnaga creo que hace referencia un poquito justo a lo que mencionabas ahorita, Gonzalo, de cómo podemos iluminar un espacio y cómo podemos iluminarle el día a alguien con una acción tan pequeña. Sí, que más adelante, cuando hablemos del segundo libro de Naturology, justo hay un capítulo donde hablo mucho de cómo acciones tan chiquitas, que realmente a veces no son tan chicas, ¿no? A veces hay personas que se salen completamente de su rutina y de su camino en un día para ayudarte o para cambiarte la vida y tienen un impacto trascendental, ¿sí? Entonces creo que es un poquito esto, la capacidad de poder transformar una actividad que a lo mejor parece cotidiana o algo que parece muy sencillo en una lección que te puede cambiar la vida para siempre. Y el primer libro es realismo fantástico, entonces son eventos que a mí me pasaron de pequeño con primos y primas en el rancho de mi abuelo, y pues le agrego un poquito como este toque fantástico, ¿no? Pero a final de cuentas las lecciones ahí están, y son lecciones desde, oye, pues cómo cuidas la naturaleza, lecciones de ayudarte, lecciones de la avaricia, incluso pues toca un poco el tema también de la vida y la muerte, ¿no? Que a final de mm, cuentas es algo que creo yo que se debería de naturalizar precisamente, de hacer como un poquito más amigable este tema porque tenemos como mucha resistencia, mucho miedo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va esta parte de las luciérnagas, ¿no? Y las lecciones que, pues cada día es una lección si estamos abiertos a ello, ¿no? Si estamos como un poquito más sensibilizados a decir, el momento que estoy viviendo hoy, ahorita en mi vida, nunca se va a repetir. ¿Sí? so- El tiempo que quedó atrás, ya quedó atrás y no voy a volver a tener la oportunidad que estoy teniendo ahorita de hacer lo que sea que estoy haciendo, que en este momento es una entrevista con ustedes, ¿verdad? Una plática con ustedes. Claro. claro, y fíjate, Gabriel, mientras estaba revisando el material, tienes una reseña en Google Reads, me parece, una de las, como en la mitad, que me pareció encantadora. Dice, no recuerdo textualmente cómo dice, pero es algo así como encontré en este libro las respuestas que no encuentro en otro lugar. Y justo me puse a pensar en, claro, obviamente tenemos que tener pensamiento crítico, claro que tenemos que dudar de todo, pero me puse a pensar en algo y creo que es algo que pasa mucho. Yo aquí en casa tengo tres pequeñuelos que están aquí y pareciera que muchas veces creemos, y incluso nos pasó, me pasó a mí, que creemos tener respuestas. Aquí en la ciudad estamos en una caja de resonancia donde todos creemos
que ya sabemos las respuestas. Incluso cuando alguien más grande viene y te da un consejo, te dice, oye, mira, pues la vida viene por acá, y uno piensa que como tiene TikTok y tienes acceso a X o Y pensador, te pones en este pedestal, como que si ese conocimiento, que puede ser muy bueno, no digo que no, supera a la experiencia, a los años de experiencia, que alguien que ya vivió por eso y que ya le dio la vuelta y que todo lo está viendo desde la distancia, como en el caso de los abuelos o un abuelo, una abuela, que uno tiene esta estatura equivocada, yo me imagino, de querer llevar esta batuta moral y tú decirle al abuelo, es que mira, abuelo, no, en tu tiempo y como que te pones un visor para decirle al abuelo que ya vivió eso, cómo debió haber sido y no poniéndote en los zapatos. Y uno viene con este pensamiento, con esta soberbia, no sé si intelectual o tecnológica, porque a veces ni siquiera es intelectual, porque a veces nos parapetamos en 2 3 buenos TikToks que lo usamos como arriete intelectual para lo que sea. Y y justamente, y dejamos de lado la experiencia, lo que ellos traen. ¿Cuál ha sido para ti, Gabriel, estos comentarios? Yo lo leo en Google Reads, pero la gente que lee tu obra, que se acerca, ¿cómo le dices? ¿Cómo el lector que va y tal vez ahorita esté en la fila de alguno de tus libros, o que estén aquí en México, que pasen por Campeche y mira tu libro, qué le dices a ese muchacho, muchacha, joven, adulto que va a leer este libro que creemos tener las respuestas, pero curiosamente, y como se ha popularizado, cuando creemos tener las respuestas, de inmediato nos cambian todas las preguntas. ¿Qué le dices a este chico, esta chica, a este hombre, este adulto, a este lector, a veces narcisista como uno, que se piensa que ya se sabe que uno, que otra cosa, y le dices, mira, aquí hay una lectura, aquí hay la tradición, la fuerza de una persona que ya vivió esto? ¿Qué te deja, por un lado, este conocimiento de la experiencia? ¿Y qué le dices tú al lector que entre todas las opciones tiene presente la tierra de las luciérnagas? Mm, Pues mira, yo creo, Gonzalo, algo que comúnmente me han dicho acerca del primer libro, de La Tierra de los Luciérnagas, es que se les hace como, les hace mucho recordar. Sí, creo que el primer libro tiene un tono como muy nostálgico, al menos lo que yo he recibido de comentarios, ¿no? De las personas. De hecho, en 2 ocasiones me han contactado personas, me han hablado llorando. Algunos de ellos incluso, pues personas mayores, ¿no? Que dicen, oye, es que me hiciste recordar al tiempo que pasaba con mis abuelos en el rancho o en el campo, y les mueve mucho estas emociones, ¿no? Creo que es como mucho esta nostalgia. En el tema de las personas, porque sí, ahora tenemos filósofos de TikTok, ¿no? Como mencionas, y filósofos de Instagram, que a mí a veces digo, híjole, y bueno, ¿cuántos fraudes no han estado saliendo recientemente que ya hasta los andan persiguiendo porque daban tips equivocados porque creíamos que eran eruditos, ¿verdad? En materia de algo. Pero bueno, creo que vivimos, para bien o para mal, vivimos en la época de la información, ¿no? La era del acceso a la información, Sí, Sí. pero en la era del desentendimiento. Sí, yo lo veo en mis clases todo el tiempo. Como profesor, estoy al frente de jóvenes que tienen 20, 30 años o menos, no, menos, realmente 20, 25 Ujú. años, y en su cerebro tienen toda la información que te puedes imaginar, ¿no? Porque todo lo que sí, están haciendo es sí, consumir claro, información, pero no la sí, entienden, ¿sí? Saben las cosas. Y no estoy hablando, no puedo generalizar. Hay gente que lo entiende y tiene la experiencia y tiene la capacidad de hacerlo, pero yo lo veo todo el tiempo. Vivimos en la época de la información, pero del desentendimiento. Tenemos la información en nuestra cabeza, pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? La pandemia vino a mostrar eso de una manera catastrófica incluso, ¿no? Yo ahorita estoy recibiendo, en mis clases estoy recibiendo a los alumnos que tuvieron su preparatoria de pandemia, ¿no? sí, O ya me los imagino. inicios de su carrera de pandemia. Y yo veo el rezago, el daño que hizo tener, y que nos hizo, ¿verdad? Porque yo me incluyo, que nos hizo tenernos Sí, encerrados durante tanto tiempo y esta falta como bien dices tú, la experiencia de la calle, ¿no? La experiencia del mundo real, que no la tuvieron y se ve el rezago, ¿sí?
Tengo alumnos que no saben cómo entablar una conversación, por ejemplo. No saben. Sí. Y Claro, esa es y esa es la parte que a mí se me hace bien interesante porque digo, oye, somos el humano es social, ¿no? A final de cuentas. Entonces, tenemos que encontrar la manera de conectar con otras personas, de encontrar esta experiencia que dices tú y trasladarla a nuestra vida diaria y poder, pues, fluir a final de cuentas en un entorno social, porque eso somos, ¿sí? Claro. Eh, y el libro, el primer libro, sí me han llegado principalmente que es un libro muy nostálgico. Creo que tiene la ah, capacidad de mover emociones, sobre todo recuerdos, al menos en personas que curiosamente han tenido la oportunidad de, de vivir afuera, ¿no? Afuera, y me refiero afuera de nuestras cuatro paredes que estamos muy acostumbrados a vivir. O sea, el 60-70% de nuestras vidas pasamos en espacios interiores, ¿sí? es- Sí. Bueno, tal vez yo un poquito menos de eso, porque pues me la paso allá afuera, ¿verdad? Pero Que eso va a en venir en el siguiente sí, libro. exactamente, sí, pero en promedio pasamos mucho tiempo en espacios interiores, perdiéndonos justo de toda esta sensibilidad, que bueno, luego en la ciudad, o los que vivimos en ciudades, que creo que somos los tres de nosotros, luego esta parte se vuelve complicada, ¿no? Porque es la rutina del día a día y la ciudad y el aturdimiento, ¿no? A veces yo me llevo a gente que me los llevo a la montaña, hace poquito estaba con unos amigos en la montaña y acampamos en medio de las montañas aquí cerca. Es un lugar donde no hay luz, no hay internet, no hay nada, no hay baños, no hay nada. Es simplemente tú ahí en medio inmerso en el bosque y Claro. decían, se me hace muy impresionante cómo no escucho nada. Y les digo, es que sí estás escuchando, pero no estás escuchando el bullicio y el aturdimiento que tenemos muy normalizado en la ciudad. Entonces, pues sí es interesante a final de cuentas toda esta parte de, de lo que mencionas ahorita, ¿no, Gonzalo? De cómo hay gente que dice, oye, yo tengo las respuestas a todo en la vida y creo que es lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no? Debemos, o al menos tratar de mantenernos como estudiantes eternos, ¿no? Saber que somos pues pasajeros en esta vida y que tenemos, si bien nos va 75 años para Sí, aprender y hacer lo más que podamos y nos vamos si a ir bien nos ignorantes va. de esta vida, ¿verdad? Nos vamos a ir completamente ignorantes de esta vida. Tal vez en algunas cosas logramos entender un poco más, pero a final de cuentas es un tiempo muy limitado, ¿no? Que hay que saberlo aprovechar. claro. Y como comentas, ¿no? Es un libro que te llega yo cuando, bueno, aquí lo tengo, miren, aquí en Toronto, y voy a echar el comercial, que voy a tener este libro y el de Naturology en la posada, pero ahí al ratito al final del programa ahí les voy a dar los datos completos, ahí van a estar a la venta los libros para que se animen porque vale muchísimo la pena. Y a mí me evocó esta parte cuando mi hijo por primera vez se fue a pasar las vacaciones al rancho, que un día me llama por teléfono y estaba asustado porque me dice, y tenía 5 o 6 años, y me dice, mami, tengo llorando, dices que le tengo que dar de comer a la vaca, a los puercos, a los caballos, y yo no sé cómo, y lo tengo que hacer. Y le digo, pero te están obligando. No, pero es que se tiene que hacer. Y fue como que esa parte de regresar, y él, ahorita me va a regañar por contarlo, ya ahorita ya tiene 18 años, pero es cierto, ¿no? Como que recuerdas, ¿no? A mí también me tocó esta parte del rancho, ¿no? De irnos, pero de esos ranchos donde no había ni baño, ¿eh? Estaba, Ujú, eso sí, a la claro. intemperie, al monte e irte, ¿no? Entonces, es bonito. A mí este libro, también el otro me gustó muchísimo, pero yo creo que para hacer tu primer libro, Gabriel, donde nos cuentas estas vivencias de pequeño, creo que vale mucho la pena, ¿no? El ver esta transición que hacemos, que tienes en y ya nos vamos con el otro, con el de Naturology. Creo que ahí se nota como que esta diferencia. Gabriel, pues me llevé los libros a la Feria Iberoamericana del Libro en Ottawa, ¿no? Y me preguntaban, porque estaba en la parte mexicana de autores mexicanos, y me preguntaban, ¿por qué en inglés? ¿Por qué este Ok. material Ujú. en inglés? Antes de entrar de lleno con el libro. Fíjate, Clau, es una pregunta que yo creo que el 60% de la gente que ha escrito perdón, que ha Al leído el leerlo. libro me lo preguntan. La razón principal es,
Yo el hábito de la lectura realmente lo empecé como a los 9 años. Yo fui niño generación Harry Potter. Fueron los primeros libros que leí en mi vida y los leí cuando vivía en Estados Unidos. Que de hecho la escuela donde vivía ya tenía un programa de lectura. Tú leías un libro, hacías un examencito en la computadora, te daban puntos y cierta cantidad de puntos te daban premios, ¿no? Desde un lápiz hasta así. Juntabas los máximos puntos, te llevaban de viaje a no sé dónde. Yo no lo logré, pero eso fue como mi iniciación con la lectura. Mi lectura fue en inglés. Y después de eso me acostumbré mucho a estar leyendo y razonando en inglés. Y esa es la razón por la que lo escribí. Bueno, dos razones. La primera es porque estoy mucho más familiarizado con la lectura y con la escritura en el inglés. Y la segunda porque sí, justo tal vez mi intención era abrirlo a otros mercados, ¿verdad? No nada más al mercado de habla española mexicano, que lo hice con el primer libro, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues vamos a lanzarlo en inglés a ver qué pasa, a ver cómo se mueve en otros mercados, cómo es recibido en otros mercados. Y esa es la razón principal. Pero de hecho, hasta la fecha, si yo compro un libro, lo compro en inglés. Estoy mucho más acostumbrado y soy más eficiente a la lectura en inglés que en español, a pesar de ser mi lengua natal, ¿verdad? Y es porque realmente yo empecé a leer en inglés y se me quedó ese hábito. Bueno, bueno, eso está, fíjate, sí, hay una diferencia, pero no me voy a meter en ese tema, pero justo yo trabajo en una empresa donde justamente es una empresa tejana y hay una diferencia sustancial entre leer en español y en inglés. Creo que el inglés tiene la particularidad de ser no más concreto, pero las oraciones son más cortas, son como si estuvieras poniendo Sí, legos, o si estuvieras armando un lego. En cambio, en español todavía nos damos el lujo de podernos aventar una oración kilométrica de 3 líneas y no sí, terminar en esa oración kilométrica. sí, sí, sí. Pero quiero regresar a la tierra de las luciérnagas y ahorita vamos con Naturology, que también me gusta. Es un tema que me gusta mucho y sobre todo porque justamente tiene que ver con un tema en esta empresa, el que es uno de los presidentes, tiene o invita a salir a hacer estas actividades de outdoor, pero en la tierra de las luciérnagas, ya hablamos sobre el niño que vive con el abuelo. ¿Cómo sería? Ahora me gustaría ponerme a pensar, vamos a hacer el, el contraejemplo. ¿Cómo fuera o cómo sería si tú, Gabriel, te tocara escribir ese libro? Obviamente este libro es una visión del niño que llega, que conoce y que vive esta experiencia, pero ¿cómo sería la visión del abuelo que también le toca vivir, que le toca ver a esta nueva generación que dice, ah, este chamaco, mira cómo viene y no sabe? Porque obviamente se enfrentan estas dos identidades, estas dos narrativas, estas dos visiones de ver el mundo. A mí me pasa seguido porque de repente yo pensaba que era un papá cool, yo pensaba que era un papá moderno y, y no, no es cierto, no lo soy. Yo todavía tengo las bromas de hace 10 años que hoy ni siquiera, de 10 20 años, cuando eso era fresco, cuando eso era chic, pero ya Claro. no, ellos ya tienen otra cosa, ellos me hablan de lore, ellos ya y me quedo con mucho, o sea, ya no estoy, ya, o sea, yo ya estoy desfasado y sin embargo todavía yo trato de empatizar con ese grupo. ¿Cómo sería la Tierra de las Luciérnagas, pero esta vez desde la perspectiva del abuelo? ¿Cómo vería el abuelo a este pequeño? ¿Cuáles serían las lecciones o cuál sería la perspectiva del abuelo mirando a estas nuevas generaciones o a Yo, esta nueva generación? Pues mira, mi abuelo falleció hace 20 años, entonces yo creo que él se quedó justo con mi generación, ¿no? Mi generación, la de mis primos, principios de los 2000 y fue la última era que le tocó ver a mi abuelo. Sí, yo creo que si mi abuelo ahorita agarra este libro y lo lee, o más bien, si él escribe esta misma versión del libro, yo creo que hablaría de la paciencia. Yo creo que, yo creo que hablaría principalmente de la paciencia que un abuelo debe tener con su nieto o sus nietos y nietas, que no fui el único que estuvo en el rancho, pero sí me atrevo a decir que fui uno de los que más tiempo pasó ahí. Yo creo que hablaría de la paciencia de tener a un niño
con una libertad casi absoluta en un terreno de 15 hectáreas en donde en ratos no sabía ni dónde estaba y me aparecía y ya había hecho una travesura y o entraba a la casa y tenía 20 travesuras, porque eso obviamente no lo cuento en el libro, ¿verdad? Hay algunas travesuras que me las guardo y que se irán conmigo a la tumba casi casi, pero yo creo que él hablaría un poco de la paciencia, pero también yo recuerdo en muchos momentos mi abuelo no era una persona muy expresiva, de hecho en el libro quienes lo conocieron y luego leen el libro, me han mencionado y dicen, ay, lo pusiste como más expresivo de lo normal. Mi abuelo era una persona de pocas palabras y mi papá, mis tíos, mis tías me dicen que a mí ya me tocó suave, en el Claro, sentido de que ya no era tan una disciplina tan ruda o tan estricta, ¿no? Que creo que pasa mucho con los abuelos en general, ¿verdad? Creo que los sí, abuelos tienden a ser un poco más suaves con los nietos. Sin embargo, yo recuerdo que mi abuelo se adaptaba bien y algo que creo que le ayudaba, que yo lo vivo ahora, es que mi abuelo pues dio clases en la universidad hasta sus 60 y tantos años de edad. Sí, mi abuelo murió de 74, si no me equivoco, 76 años tenía cuando falleció. Entonces, él estuvo expuesto a una comunidad que evoluciona cada 3 4 años, están cambiando las generaciones, ¿no? Y él estuvo expuesto a eso, entonces creo que hizo un buen trabajo en el sentido de entender cómo funcionaban las generaciones jóvenes o las generaciones más nuevas, cosa que a mí me pasa, y aún así yo coincido contigo, Gonzalo, donde dices, oye, las bromas de hace 10 años, a veces llegan mis amigos que son de mi edad y me dicen, ah, ¿ya viste este meme o este TikTok? Y les digo, no, no tengo idea de qué estás hablando, ¿no? Y siempre me dicen mis amigos, mis mejores amigos siempre me dicen, ah, es que tú vives en las bromas y en los memes de hace 4 meses. Porque, pues sí, a veces no me actualizo en todo esto, ¿no? A pesar de que estoy expuesto por ejemplo, ahorita estábamos instalando en un techo paneles solares, que también me dedico a eso, y estaban dos chavos de 20 años conmigo, un alumno y otro practicante que tenemos, este, y creo que tengo la fortuna de estar expuesto a estas generaciones en donde te ayudan como a actualizarte y a mantenerte, pues digamos, joven en el sentido de la cultura en la que estás envuelto, ¿no? Y sí, creo que a mi abuelo le tocó un poco eso justo gracias a que estuvo en la universidad. Pero sí te puedo garantizar que él habría un capítulo muy grande en este libro que se llamaría Paciencia. Sí, sí, muy grande. Eso sí te puedo garantizar porque sí fue muy paciente conmigo mi abuelo y con mis primas y mis primos en general. Pero sí, yo creo que él escribiría un libro de todas las travesuras que le hice. Claro. Entonces, creo que eso sería... Y a pesar de que las hacía, me permitía hacerlas, porque creo que su método de enseñanza o su método de que nosotros aprendiéramos era dejarnos hacer, ¿no? Y dejarnos equivocarnos. Y yo a veces me enseñaba a hacer cuchillos con piedras y me cortaba las manos y, sí, digo, medio me daba una limpiada a su estilo, pero era mucho su estilo. O sea, él nos dejaba hacer casi lo que quisiéramos. Obviamente si había un problema o hacíamos algo que no deberíamos, pues sí había consecuencias, ¿verdad? Y sí había Claro. pláticas y sí había disciplina, pero en general creo que su forma de dejarnos aprender era soltarnos en 15 hectáreas de terracería en Aguascalientes, ¿verdad? Y nos decían, no te sí, salgas de la reja, haz lo que quieras. Y aquí no te Este, vayas tan lejos, ¿no? Ay, y no te vayas tan lejos, ¿verdad? Y a las 5 o 6 de la tarde tienes que estar aquí en la entrada de la casa porque esa hora yo me voy y si no estás aquí te quedas a dormir. Entonces, pues a las 5 o 6 de la tarde tú ya estabas sentado en las escaleras de la casa esperando a que llegara el abuelo por ti en la camioneta, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que mi abuelo escribiría. y por algo también el libro está dedicado a tu abuelo, ¿no? Con todas estas Sí. experiencias que te dejó. Oye, Gabriel, y bueno, Ujú. ya hablamos un poquito de la Tierra de las Luciérnagas. No vamos, vamos a hacer spoilers porque tienen que ir también directamente a comprarlo. Recuerden que ya viene la así es. temporada navideña y qué mejor que regalar un libro, no uno, varios libros en esta temporada. Y con este libro de Naturology, donde Ujú. nos hablas de tus experiencias, de los viajes que has realizado. Primero platícanos cómo nace esta pasión por los viajes, pero porque no es cualquier viaje, ¿eh? No es de que diga, Sí, me voy a ir a París y a tomarme ahí, a comerme la crepa y a tomar un vinito, no. Son viajes extremos.
¿cómo nace esta parte en ti de decir, ahora me voy a animar a realizar este tipo de viajes? Pues mira, definitivamente mi infancia tuvo mucho que ver, ¿sí? Claro. Lo que ya platiqué de mi abuelo, lo que platiqué de mis tíos, mi padrino y mi papá también toda su vida ha sido aventurero, hasta la fecha sigue de repente haciendo sus aventuras, tiene historias que parecen inimaginables, ¿verdad? Cuentos y aventuras que él vivió también, entonces creo que siempre estuvo expuesto a modelos a seguir o a personas muy cercanas a mí que Claro. tenían un poco, pues, esta inquietud, ¿no? Y de cierta manera me iban exponiendo, entonces creo que fue muy orgánico, para mí fue muy natural, pero definitivamente siempre disfruté mucho eh, este tipo de actividades. Y el gran detonante definitivamente fue lo que comentaba hace ratito, fue esta maestra Ivette. Ok. En la universidad, cuando yo llego, y yo ya veía estos videos, ¿no? Yo de repente subía hacia alguna montaña aquí en Monterrey, algún cerrito o algo así, y veía películas, ¿no? O algún video en donde veía gente haciendo, este, pues aventuras que tú dices, oye, esto solo pasa en las películas, o los millonarios, o las personas que están patrocinadas por Red Bull o alguna empresa como esta, ¿no? Y esa era mi limitación mental, ¿verdad? O sea, esa era la programación que tenía en mi cerebro. Cuando llego a la universidad y entro a la oficina del centro de liderazgo, y nunca se me va a olvidar este momento, de hecho, creo que en el libro lo escribí, y volteo a ver el escritorio de mi maestra y ella se sentaba junto a la pared, o bueno, dando la cara hacia la pared, y en como los organizadores que tenía arriba de ella, tenía fotos de ella en Alaska, en Ecuador, en Cotopaxi, en Costa Rica, en un montón de lugares que yo dije, a mí se me hacía muy difícil que yo los conociera, ¿sí? Y cuando llego y veo a mi maestra de liderazgo, que tiene una vida, pues, digamos, promedio, me inspira mucho y digo, si ella pudo, pues yo también, ¿no? Y ese fue un gran detonante para mí, el ver a una persona que pues ni era patrocinada por Red Bull, ni era millonaria, ni salía en las películas, y ver sus fotos de ella haciendo todas estas aventuras que en algún momento yo soñé con hacer eso. Entonces, creo que ese fue realmente como mi catapulta. Sí, ahí fue donde empecé a involucrarme, a conocer a personas que estaban metidas en este mundo, en este universo de las actividades al aire libre. Y pues poco a poco empiezas a tener más acceso a tiempo, obviamente a la economía, porque pues no son viajes baratos, ¿verdad? No te estás yendo aquí al pueblo mágico que está a una hora de tu ciudad, ¿verdad? Son expediciones que demandan tiempo y planeación, logística, contactos. Entonces son aventuras desde el momento en el que dices, voy a ir. Antes de llegar ahí ya es una aventura porque tu día a día lo estás dedicando a eso, ¿verdad? Y dices, oye, traigo otro proyecto y bueno, a ver, tengo que pagar seguros y vuelos y esto. Entonces es un compromiso realmente, ¿verdad? Entonces creo que nace ahí. Y un día, de hecho, cuando hice mi maestría allá en Canadá, cerca de donde estás tú, Clau, en Ottawa, yo me acuerdo que en algún momento vi un video de la montaña, no me acuerdo qué video es, si te digo que vi un video que cuenta de algo, estoy mintiendo, pero me Ok. acuerdo que vi un video de alguien haciendo una montaña, ¿no? Y como que empecé a investigar y qué montaña estaba haciendo y era la pirámide de Carstens, que es la montaña más alta de Oceanía. Entonces empecé a investigar y ahí me doy cuenta que existe un hito que se llama las siete cumbres, que es subir la montaña más alta de cada continente. Entonces empecé a leer y a leer y me acuerdo que pasé como 2 o 3 noches en que lo único que hacía era leer acerca de estas montañas. Y me obsesioné, o sea, se convirtió en un sueño, casi reprobé una materia, me acuerdo que ya eran tiempos de entregas finales y yo tenía que entregar un ensayo de no me acuerdo ni qué tema de energía sustentable y yo lo único que sabía estaba leyendo de montañas. Y desde que regresé a México se volvió una parte importante de mí, o sea, yo sabía que iba a ser esto, ¿no? Hasta donde me diera la vida y los recursos y el tiempo, pero era algo que iba a querer hacer. Entonces empecé, ahora sí, yo soy muy creyente de, pues, primero hay que arreglar nuestra casa y conocer nuestra casa, ¿no? Incluso México he tratado de conocer, pues, lo más que pueda México. Entonces empecé a subir las montañas mexicanas y ya poco a poco, conforme fui teniendo, pues, un poco más de trabajo y un poco más de estabilidad, Claro. pues volteé a ver otros horizontes, ¿verdad? Y es donde ya empiezo a hablar de estas aventuras en mi segundo libro.
Clau, yo no me acuerdo bien, pero voy a dejar. Pero miren, para los peregrinos que nos están viendo y que se están sintonizando, Clau, Gabriel, que nos escriban ahí en comentarios cuál ha sido su experiencia, sobre todo que tienen que ver extremas, si han subido una montaña, que nos los escriben y lo leemos, Clau, lo vamos a leer, nada más escríbanos ahí para leerlo. Miren, Gabriel, no sé si ya ha sido porque todavía el diciembre pasado fui con la familia y fuimos a Tierra de Bernal, Salto de Bernal, no recuerdo que es una La Peña de Bernal. La Peña de peña de Bernal, Bernal. La Peña de Bernal, sí, claro. Ay, está bien me bonito. acuerdo. Y mira, en Peña de Bernal yo dije, bueno, voy a subir, obviamente yo vengo con los niños, vengo con mi esposa, que es difícil, pero yo intenté subir y precioso, al menos habré caminado 40 minutos, son 3 horas para subir hasta la Ujú. parte de arriba y se veía precioso. Nada más en la parte donde yo estuve, dije, la próxima vez que vaya, obviamente ya cuando mis hijos estén más grandes, me gustaría volver, me gustaría acampar en la parte de arriba, no para que me lleven los extraterrestres, por supuesto, porque también dice que es una zona donde sobrevuelo, donde hay actividad, eso es broma. Y yo recuerdo, bueno, esto lo voy a contar rápido para los peregrinos antes de entrar a Naturology, que yo iba al oratorio de San John y bueno, obviamente yo fui caminando porque así me movía en ese momento de mi vida y subí ese pequeño cerro y bueno, mi experiencia fue que en lugar no sabía que era un hotel, que me estaba metiendo en un hotel que estaba ligeramente escarpado y yo dije, miren, ya conquisté mi primera montaña y curiosamente en la montaña había un restaurante y yo dije, ah, bueno, no resulta que era tan buena montaña. Gabriel, fíjate, Emilio Salgari es un hombre que escribió sobre África, que escribió sobre Asia, que escribió sobre los grandes océanos y jamás salió 300 kilómetros fuera de su casa y sin embargo, cada vez que hablamos sobre exploración, cada vez que hablamos sobre conquistar el mundo, los mares, a él lo tenemos como el gran escritor de referencia. Y por el otro lado se me viene a la mente Oscar Wilde, que tiene este relato precioso sobre este hombre que cruzaba todos los días a través del bosque y decía, hoy vi una sirena, hoy vi una ninfa, hoy vi a un elfo, hoy vi... Y él contaba las historias, pero obviamente él no veía nada. Curiosamente, el día que los ve, le preguntan, ¿y qué has visto hoy? Y él contesta, hoy no he visto nada. ¿Qué lleva un escritor, Gabriel, para poder plasmar eso que tú viste? ¿Cómo contactas tú? Porque por este lado tenemos aquellos escritores que cuentan desde la imaginación lo que a ellos les gustaría ver, porque finalmente ese es el escritor, es el gran mentiroso que cuenta las historias de aquellas cosas que les gustaría ver. Y sin embargo, hoy Naturology nos cuenta aquellas cosas que tú ya viste. ¿Cómo encontraste ese equilibrio o dónde se encuentra Gabriel entre aquellas cosas que le hubieran gustado ver y cuáles todavía están en el horizonte que tú dices, voy a buscarlas, las voy a ver algún día? Ujú. Mm, Mira, bueno, la primera parte yo creo que también, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Yo estoy muy consciente y sé que las personas que tenemos un estilo de vida similar a la mía, pues somos personas pues también muy privilegiadas, ¿verdad? En el sentido que hemos podido encontrar un equilibrio desde lo laboral y lo personal, ¿verdad? Porque algunas de las expediciones que relato en el libro son expediciones de 10 12 días y es difícil despegarse de una vida, digamos, rutinaria de trabajo y todo. Entonces, con los años he ido encontrando el equilibrio entre mi trabajo y mis actividades o mis pasiones, ¿verdad? Que principalmente pues, son las actividades al aire libre y en los últimos años el montañismo. Eh, yo siempre, incluso a mis alumnos, yo siempre les digo, ponte un sueño gigante, ¿no? Para mí, mi sueño en el mundo de las actividades al aire libre son las 7 cimas que he tenido la fortuna de conocer otros lugares, otras montañas en ese proceso, pero para mí mi sueño inalcanzable son las 7 cimas y creo que me ayuda mucho tener algo que parece inalcanzable, que yo espero que algún día lo sea, tal vez en 10 años, 5 años, 20 años, no sé, porque es algo que comúnmente la gente logra, ¿verdad?
Y para mí el poder plasmar todas estas aventuras se ha vuelto en una forma de compartirlo, ¿verdad? Creo que habría, o hay, o existen muchas personas que les encantaría tener aventuras similares a las mías. Hay personas que han vivido mucho más de lo que yo he vivido, que han hecho más. Y para mí es simplemente un sueño, ¿sí? Para mí es un sueño, es una ilusión que se ha empatado muy bien con una pasión mía, que es estar al aire libre, ¿verdad? Entonces, Claro, pues qué mejor, porque yo estando ahí, y yo comúnmente le digo a la gente, es que cuando yo estoy al aire libre, soy mi mejor versión, ¿sí? El mejor Gabriel que puedes conocer es cuando estoy allá afuera. ay, qué Entonces, bonito. ahí es donde yo me he dado cuenta que digo, esto es parte de mí, mientras que yo pueda caminar, lo voy a hacer, mientras me pueda mover, lo voy a hacer, porque es parte de quien yo soy, ¿verdad? Y me atrevo a decir que es parte de muchas personas, nada más que con lo que mencionaban ahorita, estamos tan acostumbrados a vivir adentro, nos aterra la idea de darle de comer una vaca, ¿no? Nos aterra la idea de ir al baño y no sentarnos en porcelana. Sí, o estar dormidos y escuchar un animal caminando afuera de nuestra casa de campaña, o escuchas el jadeo del animal al lado de ti y no sabes qué Sí, es. Puede ser un ratón de este tamaño, pero en la noche se escucha como si fuera un elefante, o puede ser claro, un oso que efectivamente está caminando cerca de ti. Entonces, todo esto que hasta hace 100 años era la forma de vida, ¿sí? claro. O sea, yo le digo a la gente, tenemos muy poquito tiempo viviendo en la forma en la que vivimos ahorita, pero lo hemos normalizado tan rápido porque para la mayoría es cómodo, Sí, ¿sí? Pero hasta hace menos de 100 años, lo que yo cuento en este libro era normal. Era la forma en la que vivíamos la mayoría de los humanos. Bueno, yo no, ¿verdad? Todavía no he nacido, pero era lo normal. claro. Nada más que pues hemos ido evolucionando, obviamente los avances tecnológicos que hemos tenido nos han llevado a tener la vida que creo que ya es el 60-70% de las personas que vivimos en una ciudad mediana o grande o chica, nos hemos ido acostumbrando a eso, ¿sí? Y Y la para mí, dependencia, ¿no? También exacto, de todo esto. pues de todo esto incluso que tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Que son cosas maravillosas porque estamos conectados. Ahorita decías el paralelo 42, 49, 49. 49, yo estoy en el 25 y Gonzalo creo que estás como en el 17, ¿no? Una cosa así. Entonces, Ya ni sé. creo que por ahí has de andar. Entonces, imagínate, pues, qué maravilla podernos conectar de esta manera, que es lo bonito, creo, de todos estos avances, pero sí Claro, definitivamente hay una riqueza de estar allá afuera, ¿no? Hay un regresar a nuestro origen, porque somos seres naturales, no somos seres tecnológicos, no somos seres de concreto ni de acero, somos seres naturales. así es. Entonces, el estar expuesto a todo esto y el poder ver cosas que muchas personas nunca van a ver, que nunca van a poder experimentar, definitivamente te puede generar una sensibilidad tremenda, ¿no? Entonces, el libro yo lo escribo con la intención de compartir un pedacito, ¿no? Pero principalmente más allá de compartir, que definitivamente los capítulos se leen a través de mi experiencia, es también compartir un poco la gente, porque creo que algo que es muy bonito de hacer estas actividades es la gente que conoces en el camino, ¿sí? Y las lecciones que esas personas te regalan o que te ponen frente a ti, que si estás realmente sensibilizado a lo que estás haciendo, eh, pues son lecciones para toda la vida, Así ¿sí? es. Son cosas que puedes recordar constantemente e implementar en tu vida diaria, ¿verdad? Incluso ya cuando vuelves al mundo de concreto. De hecho, acabamos de regresar de Guatemala, tengo 3 días de regresar de Guatemala, dormí 2 noches allá arriba en Acatenango con el volcán de fuego enfrente de ti. Es la segunda vez que voy. Y, y cuando vuelves a dormir viendo a un par de kilómetros de distancia un volcán escupiendo fuego toda la noche. Y lo sientes donde vibra el suelo abajo de ti, cada explosión sientes la onda de aire. O sea, son cosas que pocos vamos a experimentar y creo que también nos ayuda a mantenernos pues ese nivel de humildad que creo que es fundamental para poder seguir creando una comunidad y seguir creando espacios pues mucho más justos, ¿no? Para la gente, porque Claro, sabiendo que venimos desde una posición también pues muy afortunada, de mucho privilegio, ¿cómo podemos aterrizar todos estos aprendizajes para que otras personas pues de cierta manera puedan compartirlo, ¿verdad?
Entonces, creo que es un poco eso. Y definitivamente en el horizonte, Gonzalo, pues hay proyectos importantes, hay proyectos que yo espero que se puedan volver una realidad, a lo mejor un tercer libro en Claro. unos años, en menos de una década, esperemos que sí se pueda cumplir, pero sí hay proyectos importantes. Más experiencias, más viajes, Exactamente. Gabriel. Ah, Necesitamos más Sí, viajes. de hecho, de que se publicó este libro, justo se está cumpliendo casi un año, fue hace 11 meses que se publicó este libro. Ahorita ya le podría haber agregado 3, 4 capítulos más, porque ya tuvimos la oportunidad de estar en Rusia, ahora en junio, en Perú, en otros lugares que pues definitivamente ya por sí mismos son capítulos adicionales, ¿verdad? Para a lo mejor una Claro, segunda edición, qué sé yo, pero sí hay proyectos en el horizonte, algunos más cercanos que lejanos, entonces, perfecto. pues, pues vamos a seguir sumando estos Oye, pero aprendizajes. no te tardes 10 años. Ven para que vengas antes a Cuéntame un libro. Necesito, Oye, ahora sí que necesito un patrocinador por ahí, a lo sí, mejor alguien de aquí un dice, ah, sponsor. y Ándale. les pongo una bandera ahí en donde sea, porque sí, eso es eh, algo bueno, mira. El sí, sí, sponsor. porque sí, Oye, definitivamente hay algunos proyectos que son, pues son son muy caros, ¿verdad? Te claro, requieren una cantidad de dinero monumental que pues obviamente si lo tuviera ya me hubiera ido, pero pues no, poco a poco, vamos ahí paso a va. paso. Ahí Así es. va, paso a pasito. ¿Qué les parece, chicos, si les pongo las preguntas de El Cita? Ok, Antes de Sí, que se me olvide, porque si no luego se me va a olvidar. Así que en vamos tren. por la primera. A ver. Están, qué gusto poder saludarles desde Guayaquil, Ecuador. Soy Elsa Sabando y estoy muy contenta de compartir con ustedes a través de este medio. Muy pronto espero que se solucione pues el inconveniente de mi país y poder compartir con ustedes de una manera más directa. Chalo, Claudia, pues gracias por esta oportunidad y sobre todo por el honor de poder dirigir junto a ustedes. Querido escritor, gracias también por la oportunidad y por el tiempo que nos da al momento que nos permite compartir con nosotros la escritura de su libro, pero sobre todo la visión que tiene usted como escritor. Algo que siempre tengo presente es que vivimos en una época que está marcada por la inmediatez, está marcada por procesos tecnológicos o cosas tecnológicas. Vivimos prácticamente de una forma tan corriente, o por lo menos en su mayoría. Sin embargo, resulta paradójico que en medio de todo el confort y toda la comodidad, el ser humano siga buscando de manera irresistible atracción con la naturaleza. Muchas personas, por lo menos en mi país, ya cuando son tipos feriados o descansos, como le pueden llamar, o quizás un fin de semana, buscan irse pues a las fincas o buscan irse a las playas, buscan una conexión con la naturaleza, pero ellos no pueden explicarlo. Yo creo que la mayoría no puede explicarlo. Entonces, querido escritor, ¿por qué buscamos el desafío y la aventura en la naturaleza, a pesar de las comodidades que nos ofrece la vida moderna? Qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate, bueno, curioso, Ecuador es un lugar muy bonito. Sí, sí, hace unos años tuve la oportunidad de estar allá, justo en un viaje de montañismo, subimos algunas montañas y de hecho, bueno, en la región de Quito, que no es en Guayaquil, pero en la región de Quito le llaman el corredor de los volcanes, porque es una autopista, no sé cuántos cientos de kilómetros son, Sí, y a tus lados lo único que ves son volcanes nevados, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, muy bonito. Respondiendo a la pregunta de Elsa, yo creo que cada quien tiene una respuesta diferente. Yo esta misma pregunta se la he hecho a personas con quien coincido en la montaña o que he coincidido en actividades al aire libre. Y creo que cada quien va a tener una respuesta diferente. Para mí, lo que ya mencioné es que yo vuelvo a mi mejor versión cuando estoy allá afuera. ¿Sí? Y perfecto. definitivamente para mí hay un llamado, para mí hay una conexión importante con la naturaleza. No soy una persona religiosa, pero sí espiritual. Y, y definitivamente hay algo allá afuera que es parte de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Y definitivamente Elsa tiene razón, vivimos en la época más pacífica de la historia de la humanidad. ¿Sí? A pesar de que tenemos conflictos en muchos lugares del mundo, incluidos aquí en México, pero es la época más pacífica, es la época donde la gente vive más, donde tenemos más acceso a la información, a medicina, a recursos, a educación, a todo. Y sería muy fácil decir, pues, ¿para qué arriesgar todo eso, para irme a trepar en una montaña nevada en donde si doy un paso mal, pues no regreso?
¿verdad? Porque definitivamente nos exponemos y al menos yo he estado expuesto a ese tipo de situaciones donde te equivocas con un paso y no nada más desapareces tú, desaparece con quien estás amarrado, ¿verdad? Te vas porque a veces estás amarrado entre gente. Eh, y Así yo es. creo que cada quien tiene respuestas diferentes. Para mí es esa, una bien importante es yo vuelvo a ser mi mejor versión. Definitivamente tengo o siento una conexión con lo espiritual estando allá arriba. Y la otra es que se vuelve una plataforma muy bonita y muy tangible de cómo vas viendo tu evolución como persona. ¿Sí? Y yo lo veo Sí. mucho, por ejemplo, en la gente que tengo años guiando también en la montaña ya y trabajando como instructor en Estados Unidos en diferentes instituciones. Y yo lo veo y a veces me veo a mí mismo reflejado en ellos porque a veces vamos, hacemos una caminata que pues para mí ya es relativamente sencilla, es como de rutina, digamos, y a veces al día siguiente en el grupo de WhatsApp que hacemos con los grupos de gente te dicen, hoy no puedo caminar, ¿no? Me duele todo el cuerpo y hasta piden el día de trabajo porque dicen, no, soy inútil, ¿no? O sea, estoy en mi cama y no puedo hacer nada más que estar acostado. Y yo al día siguiente llego y hago otra montaña o me voy a instalar paneles solares o lo que sea y me dicen, pues no sé cómo le haces. Y le digo, pues como todo te vas acostumbrando, ¿no? Sí, Creo que es Claro, el muy normal, es cuerpo. muy natural, ¿no? Entonces, esta parte también es muy bonita. Empiezas a ver cómo las montañas, por ejemplo, mexicanas, que hace 8 o 9 años, para mí eran un reto, para mí se volvían pues sí, un objetivo principal y ahora son entrenamientos para mí. Ah, mira. Sí. Ahora para mí es, pues voy a ir a entrenar a la montaña más alta de México, que para mucha gente sigue siendo algo que dices, oye, me entrené meses para esto, para mí es pues mi caminata del fin de semana. Entonces, eso también se vuelve muy bonito, es muy tangible cómo vas evolucionando, cómo vas cambiando, cómo Claro, le vas subiendo de nivel, cómo cambia tu mejor. mente, cómo cambia tu cuerpo, tu capacidad desde pulmonar hasta tu capacidad de estar en paz en el caos, ¿no? Porque hay momentos muy caóticos en la montaña, en actividades al aire libre, y aprendes a estar en paz en esas situaciones, ¿no? Y esa parte también es bonito, es como esta serenidad que te va dejando. y qué valiente Gabriel, ¿eh? Porque yo todavía así como que digo, si ir al gimnasio a veces digo, ay, nomás la escaladora, digo, ya me quedé hasta sin aire, pero bueno, todo esto pues te da la experiencia en los años, ¿no? Que has estado realizando todo esto. Lamentablemente, chicos, el tiempo se nos ha terminado el día de hoy. La verdad fue un gustazo, Gabriel. Gabriel, no te tardes 10 años, por favor, en regresar Espero aquí que no. a Cuéntame un libro. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Y bueno, comentarle a las personas que están aquí en Toronto que el próximo 1 de diciembre se va a llevar a cabo la posada navideña, ya lo saben, la que se realiza Ujú. cada año, ahí de 11 de la mañana a 10 de la noche en el Alliance Banquet Hall, ahí en el 501 de Alliance Avenue. La entrada es gratuita, hay estacionamiento y bueno, vamos a tener mercadito navideño, la zona de los pequeños, la comida, piñatas, regalos, rifas, sorpresas. Así que no se lo vayan a perder y voy a tener ahí también los libros de Gabriel, ahí para que se den una idea. Y también les voy a poner como un tipo QR que a lo mejor lo quieren, que si ya se me terminaron o algo por el estilo, para que también lo pidan por Amazon, que ahí los que no vayan a la posada, ahí les voy a poner en los comentarios que los compren directamente. Y les parece, chicos, antes de irnos y saludamos a las personas que se conectaron rápidamente, estuvo con nosotros Clara Cajica desde dice aquí conectados como todos los jueves, con Cuéntame un libro, sus invitados espectaculares. Espero que te hayas quedado. Voy a poner asistencia para ver si se quedaron, ¿eh? Ajá. Alexandra Cortés desde Bogotá, Colombia, Bogotá. muchas gracias. Bielka dice, nos conectamos desde Panamá, somos fans de este maravilloso programa, me encanta, dice, Saludos, yo Bielka. también, yo también hice cuchillo con unas piedras que se llaman piedras candela, muy filosas. Sí. Y también, mira, Bielka nos dice, también soy viajera extrema, aventurera y a la vez investigando sobre la flora. Así es. Ajá. Bielka tiene un libro acerca de los árboles de Panamá,
de lo tipo de especies de árboles que hay en Panamá, así que yo creo que ahí vale la pena ahí meternos un poquito al trabajo que está realizando. Y también nos dice, no, nada de Red Bull, vamos conociendo el mundo con paseos aventureros, conociendo la naturaleza e inspirándote a escribir con la naturaleza. Ahí Así está. debe de ser. Muchas gracias, Bielka, por haber participado con nosotros, y a los que se conectaron también desde Instagram, que estamos totalmente en vivo, les agradezco muchísimo. Ahí sí, les doy toda la lista y nos vamos a quedar 2 horas de programa, pero les agradezco muchísimo el que se hayan conectado el día de hoy. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes también, Claudia Gonzalo, y a pues, todo el espacio y la plataforma de Cuéntame un libro, y pues por todo su apoyo. Fue un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Chalito. Hasta Campeche, México, hasta el frío Campeche, hasta la heladez. Hoy está heladito, por cierto, parece que no, pero yo estoy, como dice Gabriel, guardado en mis 4 paredes, en mis 5 paredes, y de aquí no salgo, De no aquí me no sacan salgo. hasta que el trabajo Que me hasta el saque. cuerpo te saque. Muy bien, nos vemos en una siguiente edición. Recuerden, nos vemos el martes, que también es el último programa de Sí. Canadá en Palabras, y el jueves terminamos la temporada aquí de Así es. septiembre, diciembre. Muchas gracias, nos vemos. Muchas